Vamos a dibujar hoy esta vista desde la Plaza de la Paja, en la Latina. Allá abajo está la calle Segovia y la ciudad empieza a subir hacia lo que es la calle Mayor y toda esa zona. Es una zona que a mí me gusta mucho, donde hay muchas escalinatas y recovecos donde perderse. Y bueno, esta vista siempre me ha gustado, es una zona que cuando anochece, la ciudad en esta parte digamos que se empieza a meter en el mundo de la noche, pero todavía quedan retazos de luz que impactan en este tipo de edificaciones que sobresalen sobre el resto y que a mí me gusta mucho pintar, ¿no? Así que bueno, vamos a ello. Bueno, no había puesto a grabar la cámara desde el principio y había empezado a dibujar ya la iglesia. No os habéis perdido mucho, la verdad. En fin, lo importante aquí es que he colocado digamos que la iglesia, que es el actor principal, ¿no?, de este dibujo, está colocado no en el centro de la imagen, sino ligeramente hacia la izquierda, ¿no? Digamos que si divides el papel en tercios, pues está como en el tercio de la izquierda. Y esto es algo que hago mucho porque, bueno, pues a la hora de crear una composición dinámica, pues funciona mejor cuando las cosas están colocadas no de manera simétrica, sino creas, digamos que, bueno, pues un poco llevas el centro de atención a un punto en el que normalmente funciona bien, que es en los tercios, ¿no?, del papel. Si divides el papel en tercios, normalmente tú colocas el centro de atención de la imagen en uno de los tercios del papel y suele funcionar bien compositivamente, ¿no? Luego no tienes por qué hacerlo así, pero suele funcionar. Colocas tanto en tercio a lo largo como a lo alto, ¿no? Puedes jugar con esos puntos de intersección de los tercios del papel, y cualquier cosa que coloques en esos puntos en general crea una composición balanceada. Luego puedes utilizar otro de los puntos para crear una especie de actor secundario, ¿no?, que también dialogue con el principal, pero estas son normas que se han utilizado durante mucho tiempo, que no tienes por qué seguir, pero que están ahí para conocerlas y utilizarlas en caso de que interese. No voy a dibujar con mucho detalle. El mayor detalle va a estar en la zona de la linterna de la iglesia, ¿no? Que tiene una geometría un poco más, no compleja, pero sí que hay que tratar con un poquito más de cuidado. Y el resto lo voy a dejar marcado, pero no voy a poner muchísimo detalle. No es el objetivo de esta pintura, ¿no? Esta parte hay que dibujarla con un poquito más de cuidado porque hay muchos cambios de plano, ¿no? Esta parte de la construcción, digamos que es como si fuera un octágono, y bueno, intersecta con la nave central, las naves laterales de la propia iglesia. Y aunque no hace falta dibujarlo con mucho detalle, sí que son zonas en las que las sombras digamos que se van a expresar mucho, ¿no? Porque va a haber zonas iluminadas y zonas en sombra,
y hay que tenerlo todo un poquito, digamos, controlado, ¿no? En esta parte. Y ya aquí esto pues está pegado a unos edificios de viviendas que no son muy antiguos, una construcción no tan antigua, que a mí no me gusta mucho, pero bueno, que tiene mucha presencia en esta vista y la vamos a esbozar, ¿sabes? No hace falta dibujarla mucho. Esta parte va a estar bastante desdibujada y tiene que estar ahí, pero no hace falta que tenga mucho detalle. Hay unos tejados escalonados con muchas pequeñas ventanas y nada, solo tenemos que tener reflejados un poco esos ritmos. Esta zona va a estar bastante iluminada porque está recibiendo el sol de la tarde y va a contrastar un poco con la parte inferior de la pintura, que sí que va a ser un poco más fría, está en sombra. Aquí hay un edificio que está en primer plano que no sabía si hacer. He decidido que sí. Viene bien porque va, al ser un primer plano un poco más oscuro, o sea, un plano que está en sombra, ¿no? Y está en primer plano, va a crear bastante profundidad en la imagen y también va a generar contraste con la iglesia, que va a estar iluminada, y de esa manera, pues bueno, enfatizamos un poquito el protagonismo de la iglesia y hacemos un poquito de una composición un poco más balanceada. Como veis, me tomo mi tiempo en dibujar lo que voy a hacer, sin demasiado detalle, pero sí que me preocupo de que, digamos que la perspectiva esté bien cuadrada, que no vea nada extraño. A veces, cuando uno está dibujando, es difícil saber si está todo en su sitio. Aquí, por ejemplo, acabo de ver que está, digamos que la punta de la linterna está un poquito inclinada a la derecha y la voy a corregir. He utilizado una goma especial de carboncillo que digamos que maltrata poco el papel, y la corrijo porque si no habría quedado, digamos que un poco inclinada, ¿no?, con respecto al eje real, el eje vertical de la iglesia. Por eso lo he corregido. A veces es difícil ver estas cosas, y una cosa que siempre me ayuda mucho es, pues por ejemplo, cojo el dibujo y me voy a un espejo. Y una vez que lo ves en el espejo, cualquier defecto, cualquier cosa que hayas hecho que esté mal, lo ves. Ahora voy a empezar a pintar, ¿vale? Empezaré por el cielo. Utilizo un poco de azul cobalto. Primero voy a preparar los dos colores principales que voy a usar para el cielo. Voy a utilizar azul cobalto y ocre, amarillo. Son dos colores que uso mucho.
Esta es una primera aguada que va a ser muy ligera y que se va a secar luego y va a ser bastante clara, pero que quiero hacer con cuidado para que digamos que la luz de la pintura se quede bien fijada, ¿no? en la obra. Preparo el ocre amarillo también, como os decía. El papel está ligeramente inclinado, así que todo lo que voy haciendo va bajando hacia abajo, ¿no? Empiezo con un ocre un poco más claro para que la transición entre el ocre y el azul sea suave. Digamos que la intención es que se mezclen en el propio papel, ¿no? Que se haga la frontera entre ambos colores en el papel. Y me meto también siempre un poco con el amarillo arriba, pues porque a veces hay no nubes, ¿no? Pero hay como ligera brumilla en el ambiente o resto de una nube ahí arriba, ¿no? Un cirro, una nube alta, que siempre ilumina, digamos, de manera diferente el cielo, ¿no? En distintas partes. Entonces me gusta siempre hacer como esas transiciones en las que los dos colores, hay una gradación de color, pero también hay puntos donde un color salta sobre el otro. Ahora digamos que voy a anaranjar un poco la mezcla, le añado un poco de naranja, quinacridona. Estas son las zonas que están más, digamos, iluminadas, recibiendo la luz directa del sol. Y abajo, pues la zona que está más en sombra, utilizo el mismo azul cobalto y lo mezclo con un poco de laca granza para hacer un azul un poquito más tendiendo un poco más violeta, ¿no? Que siempre funciona muy bien en conjunción con el naranja. Es una transición que funciona bien. Empiezo a intuir un poco la sombra que va a haber ahí en el propio edificio de la iglesia. Esto es el color, digamos, el color es la luz, ¿no? La luz, el tono que tiene el color luz de la pintura, ¿no? Luego ya meteré las sombras de una manera más evidente, ¿no? Ahora solo quiero crear como un poco la atmósfera, cuál es el color dominante, el color claro dominante en toda la pintura. Para crear texturas siempre pues puedes hacer esto, puedes mojar directamente con papel, puedes mojar directamente el papel con agua, puedes espolvorear pintura con el pincel como estoy haciendo y creas textura.
Ahora a secar el papel. Lo he secado un poco, no lo he secado del todo, ¿vale? Quiero todavía levantar un poquito más de pintura. La parte de la iglesia principal creo que esté un poco más clara para luego ya trabajar mejor esa zona. Y ahora estoy haciendo pues simplemente crear textura. Ahora voy a empezar a, digamos que añadir un poco de detalle en algunas zonas. Estoy haciendo una mezcla de con azul ultramar y un poquito de siena tostada para grisar el color. Y simplemente voy a empezar a, digamos que a añadir algo de detalle, pero de momento de una forma muy atmosférica. El papel no está seco del todo, está ligeramente húmedo, poco pero ligeramente. Y de esa manera cualquier cosa que aplico sobre el papel eh, lo único que hace es sombrearlo un poco, ¿no? La pintura según la estoy aplicando se abre en las zonas que todavía están un poquito húmedas y de esa manera creo una atmósfera que empieza a dibujar un poco la estructura de ciertas partes de la pintura, pues como esas ventanas, ¿no? No, la intención no es dibujarlas, es simplemente marcarlas un poquito. Igual ahí en esta zona hay algo de vegetación, ¿no? Y la voy a intuir, no la voy a dibujar. Hay algunas zonas aquí por donde he utilizado el papel secante, donde la pintura se abre menos, porque al usar el papel se han secado un poco. Y otras zonas donde no he pasado papel secante, donde la pintura que aplico se abre más y se difumina más, ¿no? Y entonces al final creas variedad de ejes que está bien. Le he añadido un poquito de verde de perileno a la mezcla. Es un verde que uso mucho para hacer mezclas de verde. Y bueno, estoy haciendo una mezcla de verde perileno con un poquito de naranja quinacridona para tener una especie de verde un poquito agrisado. Y esta zona que es de vegetación, pues que tenga un poquito de verde. Pero como os decía antes, lo estoy aplicando casi más como textura que como un elemento dibujado, ¿no? Esto es textura. He vuelto a secar el papel y ahora ya sí que voy a empezar a dibujar un poco la segunda capa de información, ¿no? Donde vamos a ver, empezar a dibujar ya, digamos que las estructuras, la arquitectura que estamos viendo, ¿no? Empiezo por la iglesia que está muy iluminada por el sol y utilizo pues el naranja quinacridona, que a mí me funciona muy bien para hacer siempre estas partes que están más iluminadas. Me gusta mucho usarlo. Y empieza a dibujar. Siempre que dibujo arquitectura intento
aunque estoy dibujando zonas que tienen el mismo color, intento tener cuidado cuando hay un cambio de plano, cuando hay digamos que elementos que están en distinto plano, dejar algunas zonas sin dibujar, ¿no? Como la línea de esa línea en diagonal que no he rellenado de pintura, porque si no hay elementos que se pierden, ¿no? Entonces estoy utilizando el mismo color ahora para dibujar toda esta parte, pero tengo cuidado de dejar algunas zonas sin dibujar, porque esos son detalles que podría añadir después con una línea oscura, pero en ocasiones la línea oscura no, si luego dibujo por encima con ello, estoy dibujándolo como si fuera una sombra, y a lo mejor son detalles que están más iluminados que el resto del volumen que estoy dibujando, ¿no? Entonces muchas veces dejo cambios de plano, elementos arquitectónicos, aristas, en fin, lo que sea, muchas veces lo dibujo de esta manera. Dejo, digamos que, pequeños espacios para que el dibujo, la mancha que estoy haciendo tenga más información. Luego ya veré si necesito que sea oscura, ya lo veré después, pero normalmente ya de primeras sé dónde necesito digamos que una línea de detalle oscura o clara, ¿no? Pero me gusta dejar sin dibujar esos cambios de plano porque luego tienen mucha vida, ¿no? Según me voy metiendo en zonas que están en sombra, voy cambiando la mezcla de color, ¿no? La voy agrisando e incorporando un poquito de azules, de violetas. Tengo cuidado de no meterme en la cubierta que está en primer plano, ¿no? De ese edificio que tenemos delante. Ahí necesito que haya un eje, digamos, marcado entre la iglesia y ese primer plano para que se entienda bien que la profundidad que tiene esta imagen, ¿no? La iglesia, entre ese edificio que hay delante y la iglesia hay bastante espacio, ¿no? Y quiero que se entienda. Y no necesito que todo el eje esté sin dibujar, o que hay un eje súper claro entre todos los elementos. A veces esos ejes los desdibujo, pero sí que es necesario de alguna manera dejar pequeños espacios aquí o allá para que se entiendan esos cambios de plano, ¿no? Igual aquí, ¿no? Son cubiertas de teja, y aunque puedo dibujarlas en mayor medida o casi en toda su extensión como una única mancha de color, pues está bien de vez en cuando dejar algún espacio en blanco, ¿no? Que me marque la direccionalidad de esas tejas, ¿no? Lo que os decía antes, o sea, hay manchas de color que son evidentes, eh, y que a través de textura, a través de pequeñas zonas que no rellenamos de color de la misma manera, damos información sobre cómo son esas manchas, ¿no? de color. Y eso es lo que estoy haciendo aquí.
esta parte de aquí realmente no tiene este color. O sea, es una parte, está hecho de pizarra y no tiene este color, pero la luz que da en este elemento sí tiene este color. Luego ya lo repasaré, luego ya le haré el color de la teja, se lo pondré por encima, ¿no? Como la acuarela es transparente, tenemos que pensar en la luz y luego en el color propio de las cosas, ¿no? Y aquí en esta parte pues tengo cuidado de dejar algunos elementos sin dibujar porque están iluminados de una manera en la que se ven casi de color blanco, ¿no? Aquí como veis estoy jugando todo el rato con el naranja quinacridona que os decía antes y variando la mezcla, añadiéndole la mezcla de azul cobalto y siena que os decía antes, que es una especie de gris azulado. Aquí en esta parte hay un poquito de vegetación, le he vuelto a añadir un poco la mezcla de antes que tenía un poquito de verde perileno.
Como veis, estoy definiendo las cosas a través de sus sombras. Ahora voy a dibujar lo que os decía, el color teja, ¿no? de la cubierta de la cúpula de la iglesia donde está la linterna. Y utilizo la misma mezcla de antes, un poquito más intensa. Azul ultramar con el siena tostada. Digamos que voy a tener una parte de la mezcla un poco más azulada y otra parte de la mezcla un poquito más gris, más oscura. Aquí con cuidado para dejar lo que os decía, siempre dejo un pequeño espacio donde hay un cambio de plano. En este caso, además, ese lado de la cubierta está más iluminado porque está directamente orientado hacia donde viene el sol, así que lo dejo más claro. Y luego sigo con un tono más oscuro para esa cara que, aunque está iluminada, sí que mantiene bastante más el color natural de la propia teja. Y el color de la luz del sol se sigue viendo porque al ser transparente la acuarela pues está ahí y debajo y se mantiene, ¿no? Y ese es el lado que estará más oscuro. Le aplico esa base de color igual que en el anterior, pero luego la oscureceré. Y dejo espacio entre las dos para que se note que hay un cambio de plano, como os decía antes. Además, a veces esas aristas sobresalen un poquito y se iluminan más. ¿Veis? Como en cuanto le he metido el color de la cubierta ya se entiende muy bien lo que estamos haciendo, ¿no? Se empieza a entender mejor el edificio. Pero si no le hubiésemos aplicado ese color, ese naranja, ¿no? A todo el elemento, no se entendería bien que
que todo el edificio está iluminado por la misma luz. Y por eso, en este caso, para mí era importante aplicar esa primera capa a todo el conjunto y luego ya ir diferenciándola con distintas capas de información por encima. En esta parte de aquí hay que tener cuidado porque hay mucha arista, hay mucho cambio de plano y hay un pequeño detallito que está más iluminado que lo que tiene al lado, entonces dibujo esta parte, la geometría de esta parte con cuidado. Inmediatamente, en cuanto tú aplicas sombra en ciertas partes y en otras no, empiezas a entender que es un objeto que tiene 3 dimensiones. Esta parte es la más divertida, la que a mí más me gusta de la acuarela. Me gustan todas, ¿no? Pero esta parte la disfruto mucho porque es el momento en el que tú empiezas a añadir detalles y sombras a lo que estás haciendo y digamos que cobra vida, ¿no? Se vuelve un objeto plano, de repente empieza a coger profundidad, a coger volumen y a entenderse mejor, ¿no? Y a mí esta parte me encanta, la verdad.
Estoy jugando todo el rato con un tipo de sombra que cuando la necesito un poco más azul, la hago azul, cuando la quiero un poquito más neutra, más gris, la dejo más neutra. Todo es simplemente porque tengo sombras ya preparadas de antes que, que en algunas mezclas tiene un poco más de ultramar y en otras mezclas tiene un poquito más de siena tostada, ¿no? Y en función a eso, pues es una sombra un poco más fría o más cálida. Las sombras nunca tienen la misma temperatura en todas partes. Eh, las sombras son más oscuras también cuando son proyectadas que cuando son propias. Las sombras reciben luz rebotada también de elementos que están iluminados cerca, entonces siempre está bien ir cambiando la temperatura de la sombra según vas avanzando para que se note, ¿no?, que hay una luz atmosférica, una luz rebotada que también ilumina las sombras. En esta segunda parte, ¿no?, de la acuarela, digamos que hemos hecho una primera en la que hemos pintado sobre todo el color luz general de toda la acuarela. Ahora estamos dibujando las sombras, ¿no? Y las sombras son las que dan forma a los objetos. Las sombras son las que hacen que un objeto que tiene volumen, que tiene distintas caras, distintas dimensiones, se entienda. Sin las sombras no se entienden los objetos. Y luego añadiremos detalles aquí o allá donde sean necesarios, ¿no? Pero el que da forma al objeto, lo que da forma al objeto es la sombra.
voy a hacer este primer plano que os decía, ¿no? Del edificio que está en primer plano. Lo voy a hacer un poco más oscuro que el edificio, que el siguiente edificio, para crear esa sensación un poco, ¿no?, de profundidad en la acuarela. Y al tener este objeto en primer plano un poco más oscuro que la iglesia, que está muy iluminada, pues también de alguna manera reincidimos un poco en esa idea de que tenemos una acuarela donde hay un objeto principal que está recibiendo los últimos rayos de luz del día, y otra parte que ya está abrazando la noche, está empezando a recogerse, ¿no? Y está, digamos, con una temperatura de color que es diferente. En general la capa de sombras está más o menos hecha, y ahora lo que vamos a hacer es empezar a añadir más detalles, ¿no? Hacen falta más detalles en la iglesia. Ahora mismo las sombras están un poco planas en algunas partes, la cubierta no se entiende bien, que tiene varias caras, entonces necesito oscurecer un poquito las zonas que están más en sombra. La misma mezcla, un poco de azul ultramar con el siena tostada, y conseguimos en este caso es un azul que lo he agrisado un poco, ¿no?, utilizando el siena, y con esto hacemos las sombras de esta parte, ¿no?, que tienen ese color tejas y ese color pizarra, que es un gris azulado, y lo vamos a detallar con esta información. Y como veis, va cobrando vida. Era un objeto que estaba un poco plano hasta ahora, y con esta capa de información de detalles de sombra más oscura, pues le vamos dando vida.
Ahora le quiero dar un poco de vidilla al ladrillo de la iglesia, ¿no? Que es un ladrillo con mucha... vamos, un ladrillo naranja, rojo, con mucha saturación de color, y quiero que se vea un poco, ¿no? Porque, bueno, pues he dibujado la luz, pero no le he dado mucha textura. Entonces utilizo un poco de la mezcla de naranja, le añado rojo escarlata de Pirrol, que es un rojo que me gusta mucho, y simplemente voy a añadir un poco de textura de esta manera. Utilizo el pincel un poco como de lado, ¿no? Y pongo y levanto, y la idea únicamente es, pues de esta manera, con esta manera de darle así un poquito con pintura no muy aguada y con el pincel de esta manera, pues al final creas un poco la ilusión de esos ladrillos, ¿no? Que decía antes. No se pinta la totalidad de la superficie que estoy pintando, ¿no? Va dejando la rugosidad del papel, hace que el pincel salte un poco por encima y no lo cubre todo. Y de esa manera creamos la ilusión un poco de esa textura, ¿no? Que decía antes. También lo podemos hacer con las tejas. En fin, es una cosa que me gusta hacer. Este tipo de papel lo aguanta muy bien. Con un papel Arches de 300 gramos podéis hacer lo mismo. Cualquier papel de algodón de 300 gramos te permite hacer estas cosas, ¿no? Y con más o menos textura. En principio, si quieres hacer este tipo de efectos, tiene que tener cierta textura el papel, porque si no, digamos que cubre, un papel con menos textura cubres más todo lo que el pincel toque, ¿no? Y ahora voy a seguir añadiendo detalles. Sigo utilizando un pincel que es más pequeño y voy a seguir añadiendo detalles. La acuarela en principio ya funciona, pero si le añado un poco más de detalle, pues digamos que le vamos a añadir más viveza, ¿no? Va a ser una acuarela más viva. Y utilizo la misma mezcla de color de antes, ¿no? Tengo yo una mezcla hecha del azul ultramar y el siena tostada, que me funciona para hacer detalles más oscuros, ¿no? Y con el pincel más fino, pues es casi como si estuviésemos dibujando, ¿no? Con una pluma o
con un liner. La idea es aportar detalles.
Fijaos en cómo ha cogido volumen, ¿no? La linterna de la iglesia. Antes estaba más plana y bueno, pues ya se ve bastante mejor, que hay muchos elementos que le dan forma. Y ahora pues voy a hacer como antes he hecho con el ladrillo, con la pizarra, ¿no? De esta iglesia, ¿no? Con la parte de la cubierta, pues también le voy a dar un poquito de textura. Con el pincel ladeado, de esta manera creamos esa ilusión un poco, ¿no? De textura de pizarra. Ahora también, para cerrar la composición, voy a hacer un vegetación en primer plano, que esta es una zona donde hay árboles grandes, y cuando tú miras hacia esta iglesia con esta vista, pues es normal en muchos sitios de la plaza encontrarte algún tipo de vegetación que digamos que te cierra, ¿no? Que te enmarca la vista, y la quiero representar. Entonces, con un poquito de verde perileno y azul ultramar, hago una mezcla de un azul verdoso oscuro, ¿no? Para poder hacer esta vegetación en primer plano, que la vamos a hacer con bastante poco detalle. Vamos a, digamos que a dejar intuir un poquito más que pintar cada hoja, ¿no? Del árbol. Es una mezcla de pigmento que tiene poca agua, ¿no? Y la idea es ir como, bueno, pues en algunas partes tienes que manchar el papel con un poquito más de cuidado para, digamos, que dejar intuir hojas individuales, y en otras pues puedes directamente, como hacíamos con la textura del ladrillo, con el pincel ladeado, eh, casi maltratando un poquito el pincel, creas esta ilusión de vegetación, que al combinarlo con otras trazas un poco más cuidadas, en general tu cabeza entiende que es un árbol. Utilizo este otro pincel que es tipo rigger para hacer las ramas. No me preocupo de que sea una rama perfecta, totalmente construida de principio a fin, sino que, como estamos utilizando una pintura que tiene poca agua en general, lo que hago es básicamente ir pasando un poco el pincel de una manera bastante libre, para crear, con pequeñas paradas intermedias, para crear la ilusión de ramas que cambian de dirección, ¿no? Que, en fin, no hace falta dibujarlas cada rama individual, sino dejarlas intuir. Y la combinación de esas ramas de forma libre con lo que es el follaje, ¿no? Las hojas dibujadas de esta manera, así un poco como rasgada, pues al final hace que funcione.
Esto está casi hecho. Le voy a quitar la cinta y luego veo si le quiero añadir. Bueno, mira, le voy a añadir un poquito más de detalle con un liner. Esto es una cosa que me gusta hacer. No son detalles muy... Yo tuve una fase en la que dibujaba siempre, digamos que dibujaba con pluma o con un Rotring o un Pilot lo que iba a pintar luego y luego pintaba por encima de eso, ¿no? Ahora estoy en una fase en la que me gusta más dibujar sin la estructura del dibujo debajo de una manera tan clara, ¿no? Como con la pluma. Pero sí que me gusta luego pues algún detalle, alguna sombra más oscura, eh, sobre todo siendo arquitectura, ¿no? Que siempre hay mucha línea, ¿no? En todas partes. Me gusta hacer una última capa a lo mejor con algún detalle extra con la pluma o con un liner, a veces incluso con el propio portaminas, porque le da vida al dibujo.
Nada, esto ya está. 4 detallitos más y lo dejo. Bueno, esto está hecho. Ya, ya vamos a terminar. Ahora viene la parte que más me gusta, que es quitarle la cinta a la pintura. Así que nada. Espero que os haya ayudado, que os sirva verme trabajar, para daros ideas a vosotros para trabajar y también para, bueno, pues si hay alguna cosa que pueda transmitir que os ayude, yo soy feliz. Así que nada, seguiré subiendo vídeos y espero veros por aquí. Muchas gracias a todos.